A continuación, Perspectivas. Hola, bienvenidos a este programa especial que coloca en perspectiva lo que ha venido sucediendo en los últimos meses con la negociación de Barbados. Hoy le ponemos el acento a las sanciones, esas fichas que permitieron hacer que el régimen se sentara a negociar y que deberían presionar suficientemente a Maduro para que permita elecciones libres y justas en el país. La palabra fracaso se está usando con cada vez más frecuencia para describir la estrategia actual de la administración de Joe Biden. Este gobierno apostó por abandonar la estrategia de máxima presión y decidió acercarse y otorgar de buena fe lo que pedía el régimen, el levantamiento casi total de esas sanciones. Se obtuvo muy poco a cambio. Se celebraron las primarias, pero fueron invalidadas y la ganadora de ese proceso electoral legítimo, María Corina Machado, tiene prohibido ser la candidata que enfrente a Maduro. A simple vista, la respuesta de Estados Unidos debería ser reimponer las sanciones. Pero el día de hoy nos preguntamos si reimponerlas se traducirá en un cambio de actitud en el régimen. La amenaza de no renovar las licencias que permitan la actividad petrolera y de gas fue hecha oficialmente por Estados Unidos, pero no se sabe qué pasará en abril. Los expertos en materia económica y petrolera que hemos venido consultando en los últimos 3 meses coinciden en que si bien las sanciones presionan hasta cierto punto, pierden su efectividad al transcurrir el tiempo y no logran su objetivo. Reponemos para ustedes algunas opiniones diversas de actores nacionales e internacionales con mucha experticia en este tema. Yo creo que los funcionarios estadounidenses han estado muy claros en privado, pero también públicamente, que si el gobierno de Venezuela no cumple con el acuerdo de Barbados, no van a renovar algunas licencias, y en particular la licencia sobre el gas y el petróleo. Entonces hay 2 meses para que haya más progreso con respecto a Barbados, y si no hay, sí, vamos a ver más sanciones. Y francamente nadie quiere ver sanciones. El régimen no quiere ver sanciones, los Estados Unidos no quiere sanciones, el pueblo venezolano, sabemos en base a las encuestas, ellos tampoco quieren sanciones. Pero es importante, yo creo, que distinguir entre varios tipos de sanciones, porque hay sanciones contra individuales, ¿no? Contra personas, contra militares, contra personas del gobierno, pero también hay sanciones económicas. Y sí, yo creo que sería muy triste que si es necesario renovar esas sanciones, pero yo creo que va a pasar eso. Pero la administración ha estado utilizando esas sanciones como leverage para tratar de presionar, para hacer ofertas al régimen, para animar que hagan cosas más positivas con respecto al proceso político y el proceso electoral. Y yo creo que la administración también está pensando en otras sanciones, otras formas de poner presión. Yo creo que en este momento hay mucha presión internacional en contra del gobierno. Hemos visto comunicados de muchos países. El problema, yo creo que se centra en la efectividad de las sanciones, ¿no? Sabemos perfectamente bien que aún en el momento de más dureza de las sanciones, no lograron ni cambiar de régimen, ni cambiaron el comportamiento del régimen de Maduro. Volver a las sanciones es simplemente, pues, intentar lo mismo y esperar un resultado diferente. Creo que eso es también poco realista. Maduro sabe, y los países que tienen sanciones en este momento lo saben, que es muy fácil evadir las sanciones. Y por otra parte, yo creo que en el momento geopolítico que vivimos, tampoco será posible volver a las sanciones del año 23.
Entonces, mi gran interrogante en realidad es, ¿qué hará Washington más allá de restaurar lo anterior? Porque las prioridades de Washington en este momento están enfocadas en otras áreas del mundo. La política la máxima presión para lograr el cambio político no ha generado mejoras en ninguna parte del planeta. Y tenemos muchísimos precedentes al respecto. Podemos empezar por Cuba, Irán y podemos pasar 2 programas más hablando sobre concuerdo con Aruba, que el cambio de mentalidad de la administración norteamericana es positivo. Ellos mismos lo han dicho, pasamos de la máxima presión a un tema de colaboración, de conversar, de llegar a acuerdos. Creo que eso beneficia mucho más, no solamente a los venezolanos, sino beneficia mucho más el proceso de conversación, de negociación, de búsqueda de consenso, que al final creo que es mucho más realista poder llegar a alguna solución. Porque el volver a las sanciones como las teníamos, como fueron pensadas hace unos años atrás, como fueron aplicadas a Venezuela, no genera ningún cambio político y lo que hace es generar depresión, a empeorarle la calidad de vida a los venezolanos, que ya es suficiente, es lo que han sufrido, lo que hemos sufrido en términos de hiperinflación, de recesión, como para que también tengamos sanciones económicas por parte de varios países. Entonces, mira. Francamente, no conozco a nadie quien le guste las sanciones. Hay gente que las apoya y hay quienes se oponen a ella, pero Kerry y yo hemos trabajado antes en el gobierno de los Estados Unidos y entre nosotros reconocemos ciertos fracasos por parte de la política estadounidense. No quiero echarle la culpa ni la responsabilidad a los Estados Unidos por lo que sucedió en Venezuela, Irán, Rusia u otros países donde se han impuesto sanciones, pero donde son un reflejo de la política que hemos tenido hasta el momento. No ha funcionado y por eso las sanciones a menudo son una respuesta a un mayor deterioro de la situación dentro de un país del que verdadero cambio en el comportamiento de un régimen. Hay estudios académicos al respecto que muestran que las sanciones han funcionado aproximadamente en un 30% de las veces. Las sanciones más allá de eso han funcionado más eficazmente cuando están dirigidas específicamente y tienen un objetivo claro y específico. Según los expertos, hay otras maneras de presionar al régimen de Maduro, no solo a través del petróleo. La nueva estrategia de sanciones por parte de los Estados Unidos y la comunidad europea, por ejemplo, que se llama targeted sanctions o sanciones que tienen un blanco más específico, como figuras de un régimen, como Maduro, su familia, Diosdado Cabello, personas específicas. Yo creo que eso es quizás es más, tiene más eficaz que las sanciones que más general, como contra la industria petrolera en Venezuela, que seguramente causar daño al régimen, pero a la vez también puede causar mucho daño a la gente, a la población. Así opinan los expertos, pero ¿qué opinan los ciudadanos, los venezolanos? Salimos a la calle a consultar su opinión y en el transcurso de este programa especial viajaremos a varios estados para escuchar sus voces. La verdad que ahorita no tengo la respuesta porque cualquier comentario que uno haga puede ser uno afectado. En contra de Venezuela no estaría de acuerdo, porque en esas sanciones pagamos todo lo de a pie. Ahora, sanciones para las cosas del gobierno, si tiene que hacerla, tiene que hacerla, porque si hay un acuerdo que llegaron, tienen que cumplir los acuerdos. Las sanciones del pasado afectaron a todos los venezolanos. Afectaron en la economía, afectaron en la comida, en las medicinas, en los alimentos, en todo. Porque hubo un bloqueo y afectaron. Más, sin embargo, el que está en el poder, el que tiene, no pasó trabajo. Entonces serían unas sanciones que ellos tienen que estudiar qué deben hacer. Lo cierto es que tienen que hacer algo, pues. ¿Usted considera que las sanciones de Estados Unidos en contra de Venezuela le han afectado de alguna manera? Sí, bastante. En el trabajo y en todo, en comida y todo. ¿Por qué? Cuénteme un poquito. ¿Por qué siente que le han afectado las sanciones? El desempleo, que el trabajo, porque no hay empleo y así, entonces la gente las compañías no quieren trabajar porque no tienen producción con qué trabajar y entonces va cerrando la compañía. Yo digo que no. No, porque ¿qué sanciones va a poner un país a otro? ¿Me entiendes? Si los mismos que están aquí son los que están sancionando al mismo pueblo.
Porque qué país, o sea, si los Estados Unidos vienen y nos dieran comida y una ayuda humanitaria o algo así, uno dijera, cónchale, sí, nos están afectando en algo, pero si es el mismo gobierno de aquí. Quienes siguen viviendo dentro del país tienen la esperanza que este 2024 pueda traer cambios a sus vidas. No sabemos hasta dónde impactará que las sanciones se reimpongan o continúe la flexibilización que permite la explotación y exportación de petróleo. Al regreso, les presentamos las estimaciones de los expertos en materia económica y también calculamos el impacto de esa actividad dentro de Venezuela en relación con el mercado energético mundial y también con la economía de Estados Unidos. Ya venimos. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con este programa especial dedicado a las sanciones. La última palabra la tiene Estados Unidos. Ellos pueden reimponer las sanciones de manera total o parcial. Es decir, revertir las licencias que permitieron la actividad en materia de gas y petróleo desde octubre de 2023. Si la actividad continuaba completamente permitida, las estimaciones superaban los 16.000 millones de dólares para el cierre de 2024. Para entender mejor la magnitud de esta cifra, serían 40 millones de dólares diarios ingresando a Venezuela. En 2023 le preguntamos al experto Francisco Monaldi cuánto aumentaría la producción petrolera venezolana en un escenario donde se mantiene la flexibilización. ¿Cuánto bajaría si se reimponen las sanciones? Si se mantienen las licencias y las cosas marchan, digamos, de manera que las empresas internacionales tienen la expectativa de que se van a mantener, entonces yo creo que se podría aumentar la producción por encima de 900.000 barriles de alrededor de los 750.000 que se producen hoy. Esto ocurriría fundamentalmente en las empresas en Chevron, en las empresas europeas y quizás en la empresa estatal china. No prevemos un aumento importante en la mitad de la producción que opera PDVSA porque mi sensación es que el gobierno de Venezuela le va a quitar toda la plata posible a PDVSA para usarla para mejorar sus números electoralmente, ¿no? Como ha hecho el chavismo en el pasado. Incluso un riesgo que hay es que PDVSA le diga a Chevron y a Eni y a Repsol que parte de los barriles que le estaba dando ahora a ellos para mercadear, los prefiere mercadear PDVSA, porque ellos quieren cobrarse full, ¿no? Mientras que lo que le envían a las empresas hay una parte de pago de deuda, ¿no? Si en cambio se revertiera todo, estaríamos hablando de que la producción probablemente subiría a 800, 850, pero después empezaría a declinar. La mayor parte de la gente que sigue este tema estamos convencidos que difícilmente se regrese a la política pre-licencia Chevron. Es decir, incluso si se suspende esta licencia general, lo más probable es que sobrevivan las licencias específicas que tienen algunas de las empresas occidentales, es decir, tanto las europeas como la de Chevron, y eso le permitiría a esas empresas al menos seguir incrementando su producción y exportando. Pero claramente la incertidumbre que genera la licencia general y lo que está detrás de ella, porque lo importante no es que se renueve cada 6 meses, sino la expectativa de si se va a renovar o no. Obviamente sería muchísimo mejor que no hubiera que renovarla cada 6 meses. Pero fíjate, el tema es que las cosas que está pidiendo Estados Unidos, sabemos que el gobierno de Maduro no las quiere conceder, en particular la habilitación de María Corina Machado, porque no quiere poner en riesgo perder la elección. Entonces la pregunta es, ¿qué pueden, digamos, los Estados Unidos, qué pueden quitar de la licencia general en el caso de que, imaginemos que quitan todas las licencias, incluyendo las particulares a las empresas? Entonces ahí no solamente la producción no subiría, sino que en el año 2025 tendríamos una caída probablemente en la producción en Venezuela. También le preguntamos a los expertos sobre cómo impacta en el bolsillo de los venezolanos mantener la flexibilización. Además, ahondamos en el lado oscuro de todo esto, el de la dictadura aprovechando ese dinero para ganar y comprar la elección a toda costa. En cuanto a cómo se benefician los venezolanos, bueno, lamentablemente la mayor parte del beneficio ocurre vía
ingresos adicionales para el gobierno y el gobierno probablemente los gaste de manera bastante ineficiente. Sí va a llegar cierto bienestar a los venezolanos, pero probablemente, como siempre ha pasado con el chavismo, con gasto que no es sustentable en el tiempo, que no lleva mejoras sostenidas de la calidad de vida de la gente, sino simplemente a un auge de consumo temporal. Sí es cierto que las inversiones de Chevron y de las otras empresas van a ayudar en esas regiones y algo van a ayudar a la economía nacional, pero fundamentalmente viene por este gasto público que sabemos que a la larga no genera resultados sustentables. Y puede hacer, como bien dice, que genere un ambiente que haga desventajoso para la oposición. Recuerden, Chávez se gastó casi 18 puntos de déficit en el año de más altos precios del petróleo para ganar la elección del 2012. Maduro no puede hacer eso porque no tiene ni acceso a crédito ni tiene un ingreso tan grande, pero claramente va a tratar de hacer algo similar, generando cierto nivel de prosperidad y repartiendo dinero entre gente que él cree que puede movilizar a votar. Ahora bien, ¿cómo se comportaría la economía con sanciones y cómo se comportaría sin sanciones? Los economistas dentro de Venezuela proyectan 2 escenarios posibles. Así respondieron en diciembre de 2023 en Perspectivas los economistas Asdrúbal Oliveros y Luis Oliveros. Para el 2024 hemos elaborado 2 escenarios, un escenario de mantenimientos de las licencias por lo menos hasta diciembre de 2024 y en ese caso la economía puede crecer 9.7%, es el estimado de Ecoanalítica, y luego un estimado más conservador que es que la licencia solo llega hasta abril y no se renueva, y en ese caso el crecimiento proyectado es de 4.4%. La flexibilización trae no solamente un incremento importante en los ingresos, sino que esto también te está generando ingresos petroleros, sino que también te está generando un incremento en el consumo, tanto público como privado, ¿no? Crecimiento, mira, también como dice Asdrúbal, hay escenarios, ¿no? El escenario tal vez más optimista, el escenario donde vamos a tener flexibilización todo el año que viene, un crecimiento entre 10 y 12%, un escenario donde la flexibilización se frena en abril, más o menos en la onda de Asdrúbal, nosotros nos da 4%, porque la producción petrolera no va a poder aumentar en la forma en que lo haría con un año completo de flexibilización, y un escenario en el cual la flexibilización se frena comenzando el año por problemas políticos, por todo esto, donde Venezuela prácticamente no crecería en el año. Ojalá que para Venezuela y para los venezolanos viéramos que la flexibilización se mantiene por todo el año y que pudiéramos tener un crecimiento de 12% en el año 2024. Para los expertos, cada barril cuenta, pero es casi imposible estimar en cuánto estará la producción en 2024, porque no solo depende si se mantiene la flexibilización de las sanciones, sino además de la inversión, el mantenimiento, las acciones que ejecute el régimen de Maduro y muchas otras variables. Aunque Venezuela aumente su producción y a nosotros nos da el escenario, nuestro escenario base son unos 250 mil barriles más. Hay gente que habla de 350 hasta 400 mil barriles, más que pueden incrementar la producción de Venezuela. Hay que entender primero que no resuelve el problema petrolero en el mundo, ni tampoco el problema gasífero. Pero un barril adicional, o cada barril adicional que Venezuela pueda meter en el mercado, o cada molécula de gas que Venezuela pueda meter en el mercado, es un barril y una molécula menos de la cual preocuparse y de la cual haría más efecto o más presión en los precios, ¿no? Pero ciertamente Venezuela no va a ser la responsable de que se acaben los cuellos de botella en la oferta petrolera mundial, porque no tenemos esa capacidad como la llegamos a tener en años anteriores. Hoy Venezuela a duras penas puede llegar a finales del año que viene 1.100.000 barriles. Venezuela llegó a estar por encima de los 3 millones hace 10 años aproximadamente. Entonces, ciertamente nuestra realidad es muy distinta. Hoy nuestra realidad es muy distinta a lo que teníamos en años anteriores. Pero para los venezolanos, esos 250.000 barriles, 200.000, 250.000 barriles pueden representar una mejora importante. Pero adicionalmente, para la empresa privada, no tener la presión del overcompliance con este tema de las sanciones, sin lugar a dudas, una buena noticia. Los venezolanos siguen en la incertidumbre. Más allá de que se consiga el objetivo de celebrar esas elecciones libres y justas, los venezolanos conectan esta flexibilización de las sanciones con su bolsillo, con su prosperidad. A continuación, mostramos lo que opinan de este proceso los habitantes en el interior del país.
debería existir una forma de cambiar el mecanismo, porque de una manera u otra, si suspenden las exportaciones y muchas cosas que nosotros como venezolanos queremos tener en cuenta y tomar en cuenta sea para lo positivo, más no para lo negativo, porque si no, no tendríamos comida, no estarían tener abastecimiento aquí en Venezuela, y considero que deberían hacer énfasis en eso y tratar de mejorar cada día más, dependiendo Estados Unidos con Venezuela, llegar a acuerdo. Hasta ahora, gracias a Dios, no me siento afectada. Somos afectados quizás de una manera independiente, pero hasta ahora no me siento que por esa situación me veo más deteriorada mi vida económica, pues, porque igualito, o sea, dependo de mi trabajo a la gloria de Dios, y hasta ahora, bueno, nada me ha faltado. Peor todavía para Venezuela todavía. O sea, que esto en vez de ser bien va a ser mal, porque va a afectar al pueblo, que es el que sufre las consecuencias. Me afectaron pues mi presupuesto que tengo después para mí, y no me alcanza para nada, en absoluto. Y el sueldo me lo bajaron, no ganan la ciudad, la persona no me alcanza para nada, y esto cada día va peor. Y mientras los Estados Unidos pues van a cumplir por eso, van a otras sanciones. Y al final, ¿quién es el que pierde? Usted, yo y el pueblo en general. No estoy de acuerdo. Bastante está afectado. Por ejemplo, el trabajo, todo, la gasolina, todo. Pienso que no debería hacerse, más bien quitar las que están, para que pueda haber algo de progreso en el país, porque estamos atrasados precisamente por eso. Y no necesariamente ellos tienen que estar sancionando a Venezuela, porque Venezuela no los está perjudicando prácticamente en nada. Arrestado, por ejemplo, en la parte de las medicinas, de la gasolina, con los insumos, los aditivos, ¿de acuerdo? Problemas de índole muchísimo más profundo, como por ejemplo problemas del agua, problemas de las ventas del petróleo. Claro, se puede vender, pero no al precio que ellos quieren. Tenemos que vendérselo al precio que verdaderamente debemos venderlo, pues, para que pueda rendir el presupuesto aquí en el país, pues. Malísimo, porque esto afecta a toda la población. Ya yo mismo tengo 7 años que como cultor popular no consigo un turista para poderle vender una de mis obras de arte, pues. Y el turismo aquí está totalmente caído, y no solo el turismo, muchas cosas, y entre más sanciones haya, más va a perjudicar al pueblo. Entonces nos han hecho un daño muy grande, pues, realmente, y lo que queremos es que salir de este atolladero realmente, y estamos viendo que la oposición se había lanzado para la presidencia, y ahora mire, resultan que también querían hacer daño. Entonces esto es algo terrible, ¿vale? Porque no se cansan de hacer el mal, y ellos nunca se van a cansar de hacer el mal. Ellos siempre, así el gobierno piense que todo está fresco, que todo está tranquilo, ellos están trabajando siempre para hacer el mal. Por lo menos a mí no, porque yo esperaba eso, yo tenía la expectativa lógica de que eso no iba digamos, a habilitar a María Corina. Pero sé que hay algo por allí muy bueno, de que esas sanciones más bien ha favorecido a María Corina, porque ha incrementado su popularidad. Siempre y cuando sea un medio, digamos, eficiente o sustentable para que este gobierno salga como no, claro que sí. Quitando las sanciones se liberan todo lo que es la parte económica, los salarios, los servicios públicos, las cosas de que nosotros podemos mejorar en nuestro país, y que nuestra gente que está afuera venga pues, a nuestro país de nuevo, venga de regreso, y haya funciones de trabajo, mejor salario, mejores condiciones de vida para todos, que es lo que queremos todos los venezolanos, y eso es una cosa que de verdad fuera muy buena, pues, que las sanciones terminaran de una vez definitiva. Pues. Yo lo veo bien, que debería ya haberlo sacado de aquí de Venezuela, porque ¿cómo está Venezuela, mi hermano? ¿Cómo estamos nosotros viviendo? Nosotros debemos de ver cómo nosotros estamos viviendo en este país ahorita, un país tan rico como es Venezuela, tan rico. Y por medio de este gobierno que nos tenga fracasados. Ahorita las empresas, pues, vea, yo tengo 46 años en Sidol, cuando era Sidol. A mí me da pena decir que trabaja en Sidol, chico. Verlo como estamos viendo. Y así todas las empresas de aquí del estado Bolívar. ¿Qué mano le ha metido este gobierno
a estas empresas. Y eso es en todos lados, mi hermano, que la crisis que tenemos. Yo como pueblo considero que está mal hecho, porque a quien perjudica es a nosotros, pues. Entonces yo lo que diría es que se pongan de acuerdo tanto el gobierno de Maduro como el gobierno de esta gente de los Estados Unidos, hagan lo mejor posible para que beneficien al pueblo, porque ellos se pelean entre sí. ¿Y quiénes somos los perjudicados? Nosotros. Al regreso seguimos revisando los diferentes escenarios. ¿Con qué herramientas cuenta la comunidad internacional para presionar a Maduro y llegar a esas elecciones libres y justas? Para algunos, la única manera de obtener una estabilidad económica real y sostenida es a través de una transición democrática. Y la única manera de llegar allí es a través de la presión al régimen. Ya venimos. Ya regresamos con Perspectivas. Estás viendo Perspectivas. Continuamos con este especial sobre las vías para presionar al régimen de Maduro y alcanzar así garantías democráticas. La negociación real para que se celebraran esas primarias y se alcanzaran ciertos avances se llevó a cabo fuera de Barbados. Se realizaron reuniones directas entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Estados Unidos necesitaba otras vías energéticas para resolver los desafíos globales que trae la guerra y para bajar la inflación dentro de Estados Unidos. Sin embargo, todos coinciden en que Venezuela no impacta ni en el mercado global ni en los precios de la gasolina. Lo relevante aquí que hay que entender no es que el petróleo que se redirija de China a Estados Unidos, sino cuánto agrega Venezuela de nuevo petróleo en el mercado. Y Venezuela no va a agregar, en el mejor de los casos, ni 0.2% del mercado mundial. Ahora, sí beneficia a los refinadores de la costa del Golfo en Texas y Luisiana, porque ellos están diseñados para procesar ese petróleo pesado y entonces quizás tienen ganancias un poquito marginalmente mayores, quizás afectan mínimamente el precio del diésel en los Estados Unidos, pero no es cierto que el gobierno de los Estados Unidos necesite a Maduro para bajar el precio de la gasolina. No es cierto que el gobierno crea eso y además no es cierto que eso sea lo que va a ocurrir. Ahora, en el más largo plazo sí a Estados Unidos le conviene que Venezuela no se cierre, de que el aumento de producción ocurra en el tiempo, porque mientras haya conflictos en Rusia y el Medio Oriente, eso es un gran riesgo para los Estados Unidos. Yo te diría que hoy, más bien la preocupación de Estados Unidos en el corto plazo con Venezuela es de la inmigración de venezolanos a Estados Unidos, y eso tiene más peso incluso que la parte petrolera, pero a largo plazo sí les importa la parte petrolera. La comunidad internacional está clara. El régimen de Maduro no tiene un compromiso real en la mesa de diálogo. A pesar de que quisieran llevarlo a un escenario de negociación efectiva, son muy pocas las herramientas con las que cuentan. La comunidad internacional tiene opciones muy limitadas, lamentablemente, ¿no? Y como dije al principio, repetir lo mismo y esperar diferentes resultados no es muy lógico, ¿no? Las sanciones no funcionan, o por lo menos no tienen el impacto deseado. Reimponer las sanciones, pues veremos que no van a lograr que Maduro cambie de parecer, ni que haya un cambio de régimen, y que básicamente el escenario que te acabo de describir electoral es el que se consolida con la reimposición de sanciones. Ahora bien, supongamos que no se levanten las sanciones. Supongamos que se decida que como las sanciones no funcionaron, pues no las reimpongamos y dejemos ver cómo funciona esto. Pues eso, el régimen venezolano nos ha dicho en varias ocasiones que con o sin sanciones, ¿no? Ellos van a hacer lo que ellos consideren conveniente. Y esa conveniencia no incluye a María Corina Machado como candidata. Ahora bien, las opciones de la comunidad internacional, y particularmente en el momento que vivimos a nivel global, no incluyen, pues, digamos, alternativas ya sea de mayor fuerza, de mayor presión, y creo que Maduro, pues, entiende esto. Por lo que piensan que en este momento para ellos hay que pisar el acelerador e intentar reconsolidar ese régimen, a pesar de la impopularidad que tiene.
Colombia y Brasil tienen intereses en resolver la crisis política, la crisis económica en Venezuela, porque afecta también a Colombia, afecta a Brasil. Hay muchos migrantes venezolanos ahí. Hay inestabilidad regional por lo que está pasando en Venezuela. Y ha sido una pregunta por mucho tiempo, ¿quién puede influir a Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, ¿quiénes son los líderes de la izquierda democrática en el mundo? ¿Quién podría tener algo de influencia sobre el gobierno en Venezuela? Y creo que ahora son dos, ¿no? Son los dos nombres que usted mencionó, Lula en Brasil y Petro en Colombia. Yo creo que sí hay una oportunidad, y mencioné antes el papel que puede jugar el nuevo canciller Luis Murillo, una persona muy hábil, pero repito, no es nada fácil, pero me alegra que tantos países están jugando papeles distintos. Es decir, algunos países utilizan la diplomacia pública, ¿no? Y eso es importante. Otros países trabajan de una forma más privada, y eso está bien, eso es muy importante. Yo creo que si están coordinando bien, yo creo que quizás podemos llegar a buen fin. Los expertos van aún más allá de lo que se ve a simple vista. Yo creo que sí, que es posible buscar un consenso que reconoce los valores del libre mercado, ¿no? Para promover el crecimiento económico, para promover la inversión doméstica y extranjera, pero también al mismo tiempo reconociendo que se necesita servicios públicos, se necesita apoyo para los más necesitados, y yo creo que eso podría ser consistente con la ideología de la oposición, pero también con la ideología del régimen. Yo creo que todos pueden reconocer que algo no está funcionando obviamente en Venezuela ahora. La economía no está tan mal como hace unos años, pero sigue con muchos problemas, con una tasa de inflación muy alta, con mucho desempleo. Y yo creo que el mundo entero va a estar dispuestos para apoyar una reconstrucción económica. El Banco Interamericano, por ejemplo, los Estados Unidos, otros países también van a estar dispuestos. Yo creo que hay un sector privado en Venezuela que es muy activo, que quieren otro ambiente donde ellos pueden invertir. Y yo hablo también con muchas compañías extranjeras que quieren invertir en Venezuela, pero no pueden ahora por varias razones, en algunos casos por sanciones, en otros casos porque no ven el ambiente apropiado. Pero yo creo que con unas reformas económicas, yo creo que hay un gran futuro para Venezuela. Pueden haber posiciones completamente contrarias sobre la efectividad o no de las sanciones. Este modelo a nivel mundial se ha venido agotando y se deben diseñar nuevas formas de presión. Yo soy Gaby Peroso. Será hasta la próxima.